Hola, hola. En este video quiero compartir una historia que me pasó, donde fue la primera vez que Dios me habló, me dio una palabra para, más bien me pidió que hiciera algo para una persona, un completo extraño, porque en mis 2 o 3 meses, yo creo, de haber conocido a Cristo, Él me había estado hablando, o sea, mm, he tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios en audio, o sea, realmente escucharla por mis oídos en 3 ocasiones diferentes, pero la mayoría de las veces siempre es una impresión, un pensamiento, unas palabras que pasan por tu mente y dices, ¿de dónde salieron? Y es Dios quien te está hablando, es el Espíritu Santo quien te está hablando. Pero eso ya me había estado pasando en mis cortos 2 o 3 meses de caminar con él. Pero en esta ocasión fue la primera vez que Dios me habló sobre un extraño. Me dio algo para una persona que no conocía y fue algo, una situación muy rara, pero es testimonio de cómo Dios nos utiliza para alcanzar a los demás. Entonces, como les digo, yo creo que fue como 3 meses de haber conocido a Cristo, realmente encontrarlo. Quería yo comprar una Biblia nueva porque para este entonces Dios había estado obrando un poquito a mí en cuestión de no creer todo con lo que había crecido. Obviamente crecí católica y todo, pues en mi vida todo había sido tradición y cultura, pero nunca había preguntándome el por qué hacía las cosas que hacía o si tenía sentido. Entonces en estos 3 meses de haber conocido a Cristo estaba estudiando la palabra, o sea, día, tarde y noche. Si estaba en el trabajo tenía la Biblia en audio para escucharla en mi trabajo mientras trabajaba. Llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto y me ponía a leer y leer, despertaba y estaba leyendo, estudiando, porque jamás había realmente leído la palabra de Dios para entenderla, o sea, más bien la estaba entendiendo en creo que 2 o 3 ocasiones pasadas, anteriores, cuando todavía no conocía a Cristo. Traté de leer la Biblia porque yo quería saber qué decía, pero nunca la entendía, o sea, nada tenía sentido para mí. Y recuerdo que en algunas ocasiones fui con algunas personas de la iglesia y les dije, oh, es que quiero leer la Biblia, pero no entiendo. Quiero leer el libro de Revelación, del Apocalipsis, y no entiendo. Y me decían, oh, pues es que no es para que todos la entiendan. Tienes que ir con el padre o tienes que ir con algún líder para que ellos te den la interpretación, porque no es fácil de entenderse, o te puede dar miedo si entiendes lo que dice, cosas así, lo cual no, realmente no es bíblico, porque San Pablo, el apóstol San Pablo, escribió las cartas para los nuevos creyentes, para personas que apenas se habían convertido al cristianismo, que habían encontrado a Cristo. O sea, la palabra de Dios es tan sencilla para entender. Sí puede ser muy compleja, sí puede estar llena de carne, como dice, cosas que temas que son difíciles de entender, pero que el Espíritu Santo puede traer la revelación. Pero en sí el Evangelio es un Evangelio simple, es un Evangelio que cualquiera puede entender, que un niño puede entender. Incluso Cristo dijo, debes de ser como un niño para poder entrar al reino de Dios. Entonces, había empezado a preguntarme cosas sobre la versión que yo estaba leyendo, porque eran de la Iglesia Católica. Yo tenía entendimiento de que solamente había una Biblia correcta y era la de la Iglesia Católica, y que todas las demás no eran buenas, pero en realidad la diferencia no es en el contenido, sino es en el uso de ciertas palabras para hacer la traducción. Hay diferentes versiones que son muy similares, nada más que algunas son muy fáciles de entenderse, otras tienen un lenguaje muy antiguo y eso. Pero bueno, yo estaba en mi camino hacia entender más cosas, sobre conocer más cosas, y quería una Biblia nueva para comparar la que estaba leyendo, y, y fui a una librería y entré, y había un guardia de seguridad que te abre la puerta para que entres y así. Y entré, la busqué y no tenía nada. Me salí y otra vez este hombre me abre la puerta para salir. Y cuando lo voy pasando, fue un momento de esos de que la palabra de Dios me habló de una manera tan fuerte en un pensamiento, o sea, una oración completa. Cómprale un café a este hombre. Y me quedé así de, ¿qué? No. O sea, no de que no lo voy a hacer Dios, sino de que no entiendo qué está pasando aquí, no tiene sentido. Yo sabía que era Dios que me estaba diciendo que le comprara un café a este hombre, pero no entendía
¿por qué? Y dije, no, no tiene sentido, esto suena muy raro. Y seguí caminando hacia mi carro y entonces de repente llego y antes de llegar a mi carro como que topo una pared en el estacionamiento y no puedo dar un paso más y vuelvo a escuchar esa misma oración sobre mi mente y dice, cómprale un café a este hombre. Y dije, ok, lo voy a hacer, pero no entiendo por qué le voy a decir, va a pensar que estoy loca, ¿cómo voy a llegar? Le voy a ofrecer un café, o sea, de por sí soy tímida y hablarle a un completo extraño no tenía sentido para mí, era algo muy raro, fuera de mi lugar de confort. Y entonces ya dije, ok. Y me regreso y le digo al señor, hola, le digo, disculpe, ¿le puedo comprar un café? Y se me queda viendo súper raro, o sea, fue una mirada en blanco y nada más es súper alto el señor y me está viendo súper enana yo, me está viendo hacia abajo y con una mirada tan en blanco e intensa a la vez y dije, ok, está súper sacado de onda. Le dije, disculpe, ¿le puedo comprar un café? Y me sigue viendo así y le digo, tal vez no le gusta un café, ¿le puedo comprar un té? Y así como que reacciona y me dice, sí, un té está bien. Y es muy serio el señor, un señor ya mayor, muy serio. Me dice, sí, un té está bien. Le digo, ok, ¿de qué sabor le gusta? Ya me dijo cuál y tiene una cafetería en la biblioteca, en la librería, perdón, y ya entro a la librería y le compro el té y me compro uno para mí y ya salgo y le digo, ok, le digo, aquí tiene y ya le doy su té. Y le digo, yo sé que es un poco raro, pero ojalá que lo disfrute, ok, buenas noches, porque ya era tarde, le digo, ok, bye. Y empiezo a caminar y decir, qué vergüenza este hombre decir que estoy loca, pero bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Y empiezo a alejarme de él y entonces lo escucho que me dice, disculpe señorita. Y volteo y le digo, ¿sí? Y me dice, usted no está loca. O sea, yo estaba pensando que estaba loca porque esto no tiene sentido que estoy haciendo. Pero me dice, usted no está loca, dice. Dios fue quien le dijo que me comprara el té. ¿Qué? Me dice, Dios fue quien le dijo que me lo comprara. Y cuando él me dijo eso, o sea, toda mi atención se volteó hacia él porque dije, ¿cómo? O sea, yo no le mencioné nada de Dios. ¿Cómo él sabe que Dios me dijo que se lo comprara? O sea, pudo haber sido por cualquier otra razón, pero él me dijo específicamente, fue Dios quien le dijo quien le dijo que me lo comprara y usted no está loca porque está pensando que yo estaba loca. Y me dice, mire, dice, anoche tuve un sueño. Dice, en mi sueño llegó una persona y recuerdo que yo, dice, una persona para darme un obsequio, recuerdo que yo estaba mirando hacia abajo a la persona. Dice, y no podía ver la cara de la persona y poder identificarla. Dice, pero sí pude ver las manos cuando me entregaron el obsequio. Dice, y cuando usted me dio el té, esas eran las manos que yo vi en mi sueño. No, pues cuando me dijo eso, no, discúlpenme, pero yo empecé a llorar y llorar y llorar porque no estaba loca. Dios me dijo que se lo comprara. Pero o sea, yo conozco la voz de Dios, yo sé cuando Dios habla, no necesito confirmación, pero cuando hay confirmación es un sentimiento increíble porque puedes comprobar que lo que Dios dijo está pasando. Entonces estaba yo llorando muy emocionada y y ya él me explicó pues sobre el sueño y ya empezamos a platicar, empezamos a conocernos, empecé a contarle que yo apenas me había convertido al cristianismo, o sea, apenas había conocido a Cristo y que apenas 2 o 3 meses y le compartí mi historia y ya me empieza él también a platicar y me dice que él es líder en su templo de adoración y que líder matrimonial o algo así, consejería matrimonial creo. Y y me dice, dice, ¿tú crees que Cristo es tu Salvador? Le digo, sí, le digo, es mi Salvador, mi Redentor, mi amo, mi Rey, mi Maestro, mi todo. Le digo, sí, es mi Salvador, es Dios, es el Hijo de Dios. Y me dice él, dice, nosotros también creemos en Cristo, pero lo admiramos mucho y leemos todas sus palabras, dice, pero como un profeta de Dios, no como el Cristo. Le dije, ¿oh sí? Me dice, sí, dice, yo soy musulmán. Y le dije, ok. Hasta ese momento yo no tenía ni idea de lo que era un musulmán, porque creciendo en la iglesia católica es como para mí mi experiencia fue como una burbuja, solamente conoces lo que te dicen, no vamos a explorar y experimentar qué hay afuera,
simplemente lo que nos dicen. Y yo obviamente creía que la religión católica era básicamente la única religión válida. Y que sí, sabía que había otras religiones, pero no tenía ni idea de cuáles eran y de qué creían. Y también creía que si tú te llamabas cristiano o llamabas creyente en Cristo, o eras católico o eras testigo de Jehová. Yo no sabía que había cristianos pentecostales, que había cristianos bautistas, protestantes. No sabía que había 40,000 más. Hoy en día hay más de 40,000 denominaciones del cristianismo. Y yo no lo sabía. Yo sabía que o eras católico o eras testigo de Jehová, hermano. Y es todo. Y y entonces cuando él me dijo, le dije, no sé, no entendía lo que él me estaba diciendo con que con que Jesús solamente era un profeta. Y ya me empezó a explicar, porque obviamente ellos creen que Dios es Alá. Y me empezó a explicar y realmente me empecé a hacerle preguntas y empecé a hacerme a mí misma preguntas y hablar con Dios. Recuerdo que esa noche, casi después de 2 horas de estar platicando con él cuando me fui, le dije, no, yo no sabía que hay creencias de que de que Jesús solamente es un profeta, le digo, pero lo voy a estudiar porque no lo sabía y yo quiero saber la verdad. Yo le dije, yo quiero saber la verdad. Y entonces me fui a mi casa y por varias semanas estuvimos reuniéndonos en un café a estudiar la palabra de Dios. Él me dio referencias de otros libros o ciertas escrituras del Antiguo Testamento o de incluso del Evangelio, de los Evangelios, para comprobar si es cierto que Jesús es solamente un profeta o es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y y empecé a estudiar y a orar y yo me acuerdo que le decía a Dios, yo no entiendo qué está pasando. Le digo, yo creía y tenía el entendimiento de que Cristo es todas estas cosas y llega una persona y me dice que solamente es un profeta y las cosas que me están diciendo tienen sentido, pero yo quiero saber la verdad. Luego yo quiero que tú me muestres la verdad porque yo no quiero ser engañada, yo quiero conocer la verdad. Y entonces, entre el tiempo que pasé, las semanas que pasé orando y estudiando, llegué a una conclusión donde había certeza y confianza en mi mente y en mi corazón de que Dios, de que Dios mandó a su Hijo eh, para hacer la salvación del mundo, para que sea nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro todo. Entonces yo tenía una certeza de que Jesús no era nada más un profeta. Entonces ya hablé con el señor musulmán y le platiqué y me dice, oh, ¿y por qué lo crees? Le digo, bueno, aquí están estas escrituras, esta, que no tienen explicación lógica más que decir que Cristo es quien la palabra dice que es. Le digo, pero aparte es por fe, porque si no creo en él por fe, si alguien me tiene que comprobar que Dios es verdadero y que existe, tal vez nunca nadie lo haga. O sea, si tengo que atenerme a la lógica y a la ciencia para que me lo comprueben. Yo sé que hoy en día sé que hay mucha ciencia que comprueba que Dios es real, pero si necesito eso para creer en él, entonces no es creencia, no es fe. Es evidencia y lógica lo que me lleva hacia él. Y no, le digo, es por fe. Le digo, por fe yo creo que él es el Hijo de Dios y mi Salvador y mi Redentor. Por fe lo creo. Le digo, y tengo una certeza y una confianza y no hay nada que lo va a cambiar. Me dice él, ok. Y entonces él estaba muy sorprendido de mi fe, de mi certeza y de mi confianza, de que no soy como una ola del mar que hoy creo esto y mañana esto y a ver qué pasa. No, o sea, yo creía que él era Cristo, quien dice ser. Llega este hombre y me dice, no, tal vez es un profeta. Y dije, ok, lo voy a estudiar porque nunca había escuchado eso. Lo estudio y me doy cuenta que no es la verdad. No es la verdad. Cristo no es solamente un profeta. Entonces ya formamos una amistad bonita, nos seguimos reuniendo incluso seguíamos estudiando, yo compartiendo ahora mi fe con él, sabiendo que él no ve a Cristo como su Salvador y y que él cree en otro Dios que no es el Dios verdadero. Entonces compartimos una amistad muy bonita compartiendo. Y entonces pasan los meses y yo creo como a los 2 meses de habernos conocido, una noche me manda un mensaje y me dice, disculpa, dice, ¿puedes pasar a mi trabajo? Tengo un regalo para ti. Dije, un regalo, era alrededor de Navidad, entonces yo dije, a lo mejor un regalo de Navidad, no sé, se me hizo raro, pero dije, qué bonito detalle de él. Y ya voy a su trabajo y y saca de su saco un tarrito así de alto y así
delgadito, de aceite de unción, y me dice, ten, es para ti. Y yo así de, no sé qué es, cómo se come, no, o sea, no tenía ni idea. Yo sabía que el aceite de unción obviamente es bíblico, pero no sabía su uso, su razón, por qué, para qué, por qué me lo está dando a mí. Y entonces me dice él, Dios me dijo que tú vas a necesitar este aceite esta noche, lo vas a necesitar esta noche. Y yo, ok, igual súper raro, ¿no? Las cosas de Dios suenan muy raras. Y yo decía, ok, y ya me lo da y me voy y lo puse en mi suéter que traía y, o sea, no tenía ni idea para qué era ni qué iba a hacer con él. Simplemente, ok, gracias, lo puse en mi suéter y me fui. Y ni en cuenta estaba yo de que esa noche iba a ser una de las noches más difíciles de mi vida. O sea, en un momento todo es felicidad, todo bien, y de repente todo cambió. Tuve una situación muy difícil que no voy a entrar en detalle, pero tuve una situación con diferentes personas donde hubo mucho caos, eh, eh, mucha incertidumbre, donde hubo agresión, no hubo... o sea, una situación simplemente muy difícil, y estaba yo tratando de calmar las cosas, estaba tratando de hacer mis palabras y no estaban funcionando. Entonces empecé en mi mente a orar, Dios ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué está pasando aquí? No tengo ni idea de por qué está pasando esto, cómo podemos solucionar la situación, Dios ayúdame, ayúdame. Y estaba llorando, llorando y orando, no llorando, orando, y y en calma, yo estaba en paz, pero quería solucionar la situación. Y realmente creo que por 4 meses desde que conocí a Cristo, Él me había estado preparando para este momento. Dios me había estado preparando para este momento, porque iba a ser un, un verdadero... Um, un momento muy impactante, muy difícil en mi vida, y Dios me había estado preparando para este momento, para saber cómo lidiar con la situación, sin yo saber lo que iba a pasar, obviamente. Y casi como por una hora estoy yo orando en mi mente y digo, Dios, ¿qué hago? Ayúdame, ¿cómo puedo solucionar esto que está pasando con estas personas? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y la situación estaba fuera de control, y de repente meto mi mano a mi suéter y está el aceite ahí. Y dije, ¿el aceite? Y dije, no tengo ni idea de cómo usarlo ni para qué es, pero en mi mente solo pensé, úntalo. Entonces lo unté en mi dedo y toqué a la persona con la que estaba teniendo yo la situación difícil, toqué a la persona, y en el momento en que la toqué, todo lo, todo lo que yo había tratado de hacer para solucionar la paz, para que llegara paz y no había llegado, en el momento que lo toqué y en mi mente estaba orando, no con mis palabras, con mi mente estaba orando, lo toqué, en cuanto lo solté, esta persona, sus muecas cambiaron totalmente diferente, o sea, su cara, su parecer cambió totalmente de caos y de fuera de control a paz. Vi cómo en la cara de esta persona llegó la paz. Llegó la paz y la situación instantáneamente se tranquilizó. Y obviamente en ese momento no reaccioné, solamente estaba súper contenta de que se había podido solucionar lo que estaba sucediendo, por lo menos por el momento. Y ya al siguiente día estaba hablando con Dios y reaccioné y dije, wow, dije, realmente tú le diste este mensaje a este hombre de que me diera el aceite porque lo iba a necesitar esa noche, sin yo saber lo que me esperaba y sin yo saber para qué era el aceite. O sea, tú lo sabías. Entonces me impactó tanto, cambió mi vida radicalmente, saber que Dios le importa todo lo que pasa en mi vida, Él está al frente de todas mis situaciones, Él no me abandona, Él está conmigo en la situación más difícil, Él está ahí guiándome, como dice la palabra, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro maestro, es el que nos guía a toda la verdad, es el que nos convence sobre la verdad, sobre el pecado, sobre el juicio, es el que nos hace ser más como Cristo, y el que nos habla, nos guía. En el libro de Hechos podemos ver cómo todos los discípulos y los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les decía, ve a Jerusalén, o ve a aquella isla, o ve a esta casa, ve a este hogar y conoce a esta familia, o lo que sea. Eran guiados por el Espíritu Santo, y de esa misma manera nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo, y Él nos quiere usar. Entonces me impactó, o sea, cambió mi vida totalmente el ver cómo Dios obró en esa situación desde el momento que conocí a esta persona. Entonces ya viéndolo al pasar los años y ver cómo sucedió todo,
puedo ver que Él me usó a mí para compartir mi fe cristiana con este hombre musulmán. Él le dio un sueño sobre mí y a mí me dio una palabra, habla con Él en el momento exacto. Entonces, eso fue impactante. Obviamente, poder compartir mi fe con Él, desafiarlo un poquito para que también, así como Él lo hizo conmigo, y me ayudó a crecer realmente, el que me haya hecho esa pregunta sobre si Cristo Jesús es un profeta o no, profeta solamente o es algo más. De la misma manera yo lo impacté a él y él me dijo que él estaba muy sorprendido de que a pesar de que yo había ya estudiado todo lo que él me había enseñado, lo que habíamos hablado, que yo tenía la fe para creer que Cristo es el Hijo de Dios y es mi Salvador. Entonces, nos ayudamos mutuamente, yo creo, y más aparte de eso, que la noche, una de las noches más difíciles de mi vida, como lo dije, que Cristo estaba presente, Dios estaba presente en ese momento, usó a este hombre para darme un obsequio que iba a traer la solución al problema, al momento que yo estaba pasando, fue algo que me cambió totalmente. Y yo sé que Dios puede usar a cualquiera. O sea, en el Antiguo Testamento Dios usó a un burro para hablarle a un profeta. O sea, los profetas le hablan a la gente sobre Dios, de la palabra de Dios. Pero Dios usó un burro para hablarle a un profeta. Entonces, Dios puede usar a cualquiera. O sea, Dios puede usar a este hombre musulmán, aunque él cree que es Alá, es Dios. Dios, mi Dios, el verdadero, lo usó a él para hablarme, para darme un obsequio, para darme la solución para esa noche. Y de esa misma manera me usó a mí, un creyente, una creyente en él, su Espíritu Santo sobre mí, pudo mostrarle la fe cristiana a este hombre. Entonces fue algo que me impactó totalmente, el saber que Dios quiere usarnos, no importa quién seas, no importa. O sea, lo ideal es que todos creyéramos en Él y que todos lo amáramos y quisiéramos caminar con Él y tuviéramos una transformación radical en nuestras vidas para su honra y su gloria. Eso es lo ideal. Pero lo que yo aprendí sobre esta situación es que no importa quién seas, si Dios quiere alcanzar a alguien más, Él te va a usar, estés en donde estés. O sea, Él le va a dar una palabra a un extraño para ti porque te quiere alcanzar a ti, porque el Espíritu Santo, su trabajo es atraerte a Cristo, es jalarte, es poner esa curiosidad en ti, poner esas ganas de saber que hay algo más. Hay tanta gente que está muerta en vida, hay tanta gente que no saben su propósito, gente que tiene hambre de algo más, algo diferente, que no lo satisface, aunque tengan dinero, tengan salud, tengan todo lo que quieran tener o no tengan nada, es lo mismo, no se sienten satisfechos, pero es porque Cristo es el único que satisface, es el único que satisface. Dios es el único que puede llenar nuestro corazón, todos los huecos de nuestro corazón es el único que los puede llenar. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer al mundo de que Cristo vino y de quién Cristo es y de que podamos arrepentirnos y volvernos hacia Él. Pero igual, esta historia, yo sé que suena loca, no tiene lógica todo lo que pasó. Si quiero explicarlo con ciencia, con lógica, no hay explicación. Y ese es el punto, de que las cosas de Dios son sobrenaturales, no son cosas que podemos explicar. Entonces hay veces que gente quiere entender a Dios con la lógica o con la ciencia. Dejaría de ser Dios. Si tú puedes explicar a Dios con tu cerebro, que usamos, gente dice que usamos el 5% de nuestro cerebro. Si tú crees que con ese 5% puedes explicar cómo es Dios y cómo obra Dios, entonces creo que no merece ser Dios. Si tienes ese tipo de explicación, no merece ser Dios porque no es grande, entonces es limitado a nuestro cerebro. Pero no es así, la verdad es que Dios obra de maneras súper sobrenaturales, que no tienen lógica, que no tienen explicación, y es lo que nos atrae, es lo que decimos, ok, aquí hay algo más, no tiene lógica, entonces tiene que haber otra explicación, y Él es la explicación. Entonces solamente quería compartir este testimonio y tengo muchas historias como esta sobre encuentros con personas que fueron totalmente extraños y fue realmente una cita que Dios organizó para que nos reuniéramos, y voy a seguir compartiendo historias como esta, testimonios de cómo Dios ha obrado en mi vida, porque quiero que ustedes sepan que Dios es real. Yo sé que no lo comparto así con toda mi familia y amigos, pero muchas veces la razón es porque yo siento que no me van a creer. Lo cual no estoy buscando que me crean por mi bien, sino porque quiero que conozcan a Dios. Pero pues aquí grabado en video, pues si lo quieren ver, lo pueden ver, y si lo quieren creer, lo pueden creer, pero de todos modos ya ahí está. No lo vamos a alegar, ahí está ya grabado para que ustedes lo vean y lo escuchen y puedan reflexionar, y realmente espero que
que como el Espíritu Santo está también atrayéndolos acercándolos a Cristo, que ustedes también puedan permitir que lo haga, puedan dejar que lo haga, que no lo resistan, que puedan dejar que cambie su corazón y que les quite un corazón de piedra, si es que tienen un corazón de piedra, y les dé un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón suave, un corazón para Él y hacia Él. Y ya, ok, los quiero mucho.